Esta fiesta de Purim, y ahí tal vez estate pendiente porque aquí sí son tantísimas cosas. O sea, yo creo que Purim es de las fiestas que más contenidos manejan, que algo se me va a olvidar, así que si notas que algo no lo menciono, please, recuérdamelo. Porque es muchísimo, es una fiesta. Términos culturales, vamos a empezar por ahí. En términos culturales es nuestro carnaval. Entonces, está toda esta discusión que de dónde viene la costumbre de celebrar Purim con disfraces y con parrandotas. Y la hipótesis más viable hasta el momento es que esta es una costumbre que se incorpora hacia finales del siglo XV, 1400 y tantos, en las comunidades judías de Italia, influenciadas por los carnavales que ya se hacen ahí, por toda esta cuestión del disfraz. ¿Por qué? Porque hay una característica muy sui generis del libro de Esther. Entonces deben saber que este es el libro en el que se basa todo lo que tiene que ver con Purim. Una característica muy extraña del libro de Esther que intrigó a los sabios de la antigüedad. Es el único libro de la Biblia donde nunca se menciona a Dios. Te habla de milagros, te habla de cosas maravillosas, pero jamás te dice Dios hizo esto. Jamás te dice Mordejai o Esther le pidieron a Dios nada. Jamás se menciona directamente a Dios. Entonces, ya desde las épocas talmúdicas se discute mucho este asunto. Los talmudistas ponen un énfasis muy especial en el hecho de que es que en realidad así es la vida cotidiana. Dios actúa solamente cuando tú también estás dispuesto a actuar. Si tú no vas a tomar las riendas, las responsabilidades de las cosas, pues tampoco Dios tiene por qué actuar. De ahí es de donde el Talmud va a llegar a una frase que todavía mucha gente confunde y cree que es bíblica. No es directamente bíblica, es una deducción talmúdica, pero es la famosísima frase de ayúdate y Dios te ayudará. Y lo que dicen los sabios en relación a todo esto es que Dios, las grandes acciones de Dios, los grandes milagros de Dios, son cuando Dios se disfraza. No se hace presente directamente, pero lo hace por medio de nosotros. Entonces, de esta idea, poco a poco se va construyendo, finalmente se asimila temporada de carnaval a la costumbre de usar disfraces. Entonces, ya desde allí, Purim empieza a tener una forma medio singular de celebrarse. Obviamente hay una influencia cultural europea, y concretamente hablando cristiana, inevitable, porque son dos grupos en constante interrelación, entonces las influencias van y vienen de un lado para el otro. Ese tipo de cosas, a veces me peleo mucho en internet, afortunadamente nada más es en internet, no es en persona. Me peleo mucho con esto que me dicen, es que ustedes no se deberían dejar influenciar. Es que no es humano, así es el ser humano. Tú pones a dos grupos en contacto y empiezan a enriquecerse mutuamente, así que olvídense del mito de que nadie debería influenciar a nadie, no es cierto. La dinámica humana siempre en la realidad, aquí en el planeta Tierra, es que nos enriquecemos, y qué bueno que así sea. Entonces, bien, ¿de qué se trata Purim? De celebrar lo que nos cuenta el libro de Esther. En tiempos del rey Ahasverosh, esa es la primera parte encantadora del relato, hablarnos de un rey cuyo nombre no existe en las crónicas históricas de Persia. Entonces está la discusión de si es el rey Jerjes o el rey Artajerjes, porque el texto bíblico dice Ahasverosh. En las Biblias en español ustedes lo van a ver ya castellanizado como Asuero, pero bueno, en los días de este rey, que no sabemos quién es, Ahasverosh, resulta que en una parranda de 180 días el tipo se topó con el primer brote de feminismo en una corte de la antigüedad, cuando quiso hacer un desfile ahí para lucir la hermosura de su esposa, y la reina Vashti le dijo, no, yo no voy. Y se rebeló, y todas las mujeres con ella, se armó un escándalo. Los sabios del reino le tienen que decir, te recomendamos que la divorcies, porque si no todas las mujeres se van a poner en ese plan. La divorcian, se hace el concurso equivalente a Miss Universo para escoger a la siguiente reina, y es selecta una mujer llamada Hadasa, en hebreo, o Esther, se supone que en persa o caldeo, llama la atención porque Ishtar es el nombre de una deidad caldea, de una deidad babilónica. Y bueno, Esther la crió su tío Mordejai, que también tiene un nombre muy similar a otra deidad babilónica que es Marduk. Entonces Mordejai crió a Esther como hija propia, era su sobrina, pero él adoptó. Y bueno, Esther se convierte en reina de Persia, justo en el momento en que uno de los funcionarios de Ahasverosh está maquinando un plan para exterminar al pueblo judío.
Aquí viene una de las partes más interesantes del relato y ahorita regreso a eso. Pero bueno, el caso es que entre Mordejai y Esther se van a encargar de que el plan de Hamán amalecita, o sea, el texto bíblico identifica a Hamán como un descendiente de Amalek, uno de los enemigos más antiguos de Israel, y entonces se encargan de desbaratar todo su plan el día que los enemigos de los judíos tenían que exterminarnos en todo el imperio persa. El resultado de la batalla, al final de cuentas, es el contrario. Es en esta fecha en la que se establece la festividad de Purim, el 14 de Adar, aunque, según el texto bíblico, en Shushan, la capital del reino, la batalla continúa todavía el día siguiente, el 15 de Adar. Entonces, bueno, este es el relato bíblico a grandes rasgos. Tenemos un problema severo con esto, el problema histórico. No existe en ningún lugar del mundo una sola fuente documental que nos permita identificar en qué año o con qué personajes sucedió esto. Es decir, no hay manera de demostrar que Ahasverosh es Jerjes o Artajerjes. No hay manera de demostrar que alguno de ellos dos tuvo como esposa a una muchacha judía. No hay manera de demostrar que hubo un visir llamado Hamán que intentó exterminar al pueblo judío. Entonces, los especialistas que más le han dedicado a esto coinciden en que debe tratarse de una ficción, es decir, de algo que en realidad no sucedió, pero tienen un severo problema. Está impresionantemente bien construido. Tiene muchos referentes que no pueden surgir así nada más de la nada. Por ciertas descripciones, muchos especialistas consideran que el texto se escribió en la etapa helénica, es decir, estaríamos hablando que el libro de Esther se escribió entre el siglo IV y el siglo III antes de la era cristiana. Obviamente cuando ya los persas ya no dominaban allí. Se parece mucho la historia a lo que sucedió después durante la guerra macabea, toda la persecución de Antíoco Epífanes, de la cual se deriva la festividad de Hanukkah. Se parece en el sentido de que hay un personaje que quiere exterminar al pueblo judío y al final no puede. El problema es que no existe ningún especialista que relacione el libro de Esther con la problemática que se dio con Antíoco, porque al final de cuentas los detalles que deberían ser característicos no están. Es decir, se parece, pero dista mucho de ser idéntico. Entonces, ahí hay un severo problema. No tenemos idea, no sabemos, todavía no tenemos una respuesta clara para saber si esto se deriva de un evento realmente histórico y en qué momento sucedió y cómo, o en su defecto para saber cómo carambas se le ocurrió a alguien esta historia. Pero aquí viene la primera genialidad. Cuando aparece Amán, el amalecita, molesto con los judíos porque Mordejai, el tío de Esther, que también es funcionario de la corte, no se quiso inclinar ante él, la razón, la explicación que Hamán llega a darle al rey Ahasverosh de por qué hay que exterminar a los judíos es exactamente la misma que se ha repetido siglo tras siglo hasta la Segunda Guerra Mundial por los enemigos de los judíos. Hay un pueblo que es distinto a todos los pueblos, tienen sus propias leyes, tienen su propio Dios, no quieren asimilarse a nosotros, no quieren ser como nosotros, no le conviene al rey que vivan. Es un resumen de lo que ha sido el fenómeno del antisemitismo, pero lo impresionante es que es un fenómeno escrito antes de que se consolidara como una cuestión ideológica bien en forma el antisemitismo. Entonces, allí es en donde resulta muy difícil decir que esto es una ficción de principio a fin. Tiene que tener su raíz en una cuestión eminentemente histórica, de la cual no hay vestigios. Entonces, lo más que podemos decir en términos técnicos es que en este aspecto el libro de Esther y su trasfondo histórico siguen siendo un enigma. De todas las festividades judías, o de todos los grandes temas de la historia judía, probablemente este sea el más enigmático. Del Éxodo, digo, hay muchas cosas que resolver, muchos cabos sueltos que atar, pero por lo menos sabemos en dónde están esos cabos. Entonces se puede hacer este diálogo. De Purim no tenemos ni siquiera eso. Es una historia muy, muy chiquita, más compacta, pero no tenemos ni siquiera eso. Entonces se queda allí abierta la discusión
queda abierto el debate sobre la historicidad o origen mítico de esto, pero de una u de otra manera lo impresionante es la forma en la que el texto bíblico resume lo que ha sido el antisemitismo a lo largo de toda la historia y desde antes de que empezara como una dinámica social. Hay un pueblo que es distinto de todos los pueblos. Tienen otras costumbres, comen de otra manera, tienen otro Dios, tienen otra ley, o sea, no viven conforme a las leyes del rey, no le conviene al rey que vivan. Y lo demás, sociológicamente hablando, diríamos, es el dinero. Amán le dice, si al rey le place, o sea, permíteme, en resumidas cuentas, exterminarlos, y tú te quedas con sus bienes. Entonces, bueno, Ahasverosh es presentado como un rey sin iniciativa, sin criterio propio, dice, le agarra, se saca el anillo, le dice, haz lo que quieras, y empieza todo el complot. Entonces, se anuncia, se decreta que el día 14 de Adar se va a exterminar al pueblo judío en todas las provincias del Imperio Persa. Viene la reacción de los judíos, obviamente se ponen en luto, se ponen en duelo, y es donde Mordejai empieza a presionar a Esther. Digo, bueno, si Dios ya te puso ahí como reina, te toca hacer algo. Bueno, no, mentira, no mencionan a Dios. Pues si llegaste ahí como reina, te toca hacer algo. ¿Quién sabe si...? Es curioso, porque podría decir, ¿quién sabe si Dios te puso para esto en este momento? Pero no, el texto dice textualmente, ¿quién sabe si para esto ha sido puesta en este lugar y en este momento? No se menciona a Dios. En una de esas, Mordejai por accidente tiene el buen tino de descubrir un complot para asesinar al rey. El rey se salva por eso, entonces Mordejai es honrado a costas de Amán, porque Amán viene feliz a pedirle, bueno, cualquier cosa al rey, y justo cuando el rey está leyendo en las crónicas que un tiempo atrás Mordejai lo había salvado, le pregunta a sus siervos, y bueno, ¿qué se le dio a Mordejai por este servicio? No se le dio nada. Ok, entonces, díganme quién anda por ahí a la mano. Y dice, no, pues ahí viene caminando Amán, tráiganselo. Y llega Amán y el rey le pregunta, ¿qué debo hacer yo con la persona a la que más quiera yo honrar? Y Amán, pensando típico de, seguro que eso se refiere a mí, dice, entonces, pues mira, agárralo, lo vistes con tus ropas reales, le pones la corona, lo subes al mejor caballo real y lo paseas por toda la capital diciendo, he aquí al hombre que el rey quiere honrar. Y el rey le dice, perfecto, veas todo eso con el judío Mordejai. Entonces, bueno, no quiero hablarles del proceso digestivo que en ese momento tuvo Amán. Entonces, digo, aparte tenía una esposa encantadora. Cuando llega a contarles a su familia lo humillante que fue esa situación, la esposa sale con uno de esos comentarios que uno dice, para esto me casé. La esposa le dice, oh no, ya empezó el desastre, ya no te vas a levantar, has empezado a caer delante de Mordejai y no te vas a levantar de esta. Bien, así uno no necesita enemigos. Y es cierto, viene ya toda la historia de los banquetes que organiza Esther. Primero un banquete nada más para caer bien, o sea, ¿para qué nos quería citar? Dicen el rey y Amán, los quería citar para invitarlos a un banquete mañana. Bueno, llegan al banquete del día siguiente y allí es en donde ya Esther le dice, o sea, me quieren matar y quieren matar a mi gente. El rey, en su papel de inútil, que no, o sea, ¿como quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, él mismo dio el sello para que o sea, no tenía ni idea en qué país estaba parado. Entonces ya es donde Esther dice, bueno, yo soy judía y este tipo, bueno, el otro obviamente repitió el proceso digestivo que le había pasado cuando lo de Mordejai y el caballo. Y bueno, ya ahí viene todo, se desencadena toda la historia. Entonces, si es ficción, si es histórico, lo cierto es que la estructura dramática del relato es una representación perfecta de lo que ha sido el fenómeno del antisemitismo en todos los tiempos. No de balde, una de las primeras intromisiones directas de Hitler durante la época de la Shoah, del Holocausto, una de las primeras intromisiones directas en cuestiones de la religión judía es dar la orden de que no se permita a los judíos celebrar Purim, por toda la carga cósmica que eso representaba. Entonces, y de ahí viene el chiste después, ¿no? De que Hitler va con una gitana y le pregunta, ¿cuándo voy a morir? Y le dice la gitana, usted va a morir en un día de fiesta judío. Y Hitler se queda así, ¿cómo lo sabe? Dice usted, el día que se muera, va a ser un día de fiesta judía. Entonces, y aquí, por ejemplo, podemos empezar a platicar de una de las costumbres antiguas. Esto ya no se hace que yo tenga entendido, pero fue una costumbre que durante siglos estuvo vigente, sobre todo en las comunidades judías europeas. Los llamados Purim, el llamado Purim local.
que tenía que ver con momentos en los que una comunidad judía se había salvado de una catástrofe de milagro, y entonces se tenía la costumbre de que establecían la fecha de aniversario para celebrarlo como un Purim local. Obviamente toda esta cultura, esto junto con muchas otras tradiciones de la cultura judeo-europea, desaparecen después del Holocausto, pero es una costumbre que durante mucho tiempo se tuvo. Muy distinta, ahí es en donde pueden ustedes más o menos ir percibiendo las diferencias culturales entre el judaísmo ashkenazí en el norte y el judaísmo sefaradí en el sur. De los sefaradín va a venir esta costumbre, más concretamente de los italianos, esta costumbre de el disfraz y la parranda carnavalesca. Pero de cualquier manera, lo que están haciendo en los dos contextos es darle un realce al Purim, ya sea por medio de las celebraciones, que no importara la fecha, pero para recordar una liberación milagrosa de un peligro de exterminio, o ya fuera para hacer esto algo muy lúdico. ¿Por qué? Porque Purim, y en ese sentido otra vez se parece mucho a Hanukkah, no es una festividad religiosa. Aquí sí no estamos hablando desde ningún punto de vista de un contenido religioso. Tan es así que en el libro de Esther ni siquiera se menciona a Dios. Entonces estamos hablando de una festividad de un eminente carácter cívico, es decir, es una liberación en el terreno más físico posible. Entonces, digamos que por esta razón los contenidos más profundos de Purim tienen que ver con toda esta cuestión de la derrota histórica del antisemitismo. Es decir, de que así como en estos tiempos que no sabemos ni siquiera en dónde ubicarlos, pero que se supone es en la época persa, hay un intento de exterminio del pueblo judío, al final de cuentas el resultado es el contrario. Se vivió durante muchas épocas y de muchas maneras en Europa, en el transcurso de los últimos 1600, 1700 años, llegó a su clímax con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, y aún en ese momento que fue el más oscuro en la historia de la comunidad judía global, el momento en donde más riesgo real hubo de que el exterminio pudiese ser total, o sea, aún de eso el judaísmo se levantó, y en cosa de 3 años, o sea, del 45 al 48, al punto de refundar el Estado de Israel. Entonces, por eso, aunque el de Esther es un libro tardío, es uno de los últimos libros en escribirse, aunque no menciona a Dios, no tiene una connotación religiosa directa, aunque pareciera que nada más se utiliza como pretexto para una fiestota, toca las fibras más íntimas de la conciencia histórica del pueblo judío, y por eso se vuelve una fiesta tan importante, y por eso es una de las fiestas que más se han adornado. Aquí sí tenemos tradiciones y tradiciones y tradiciones y tradiciones. Entonces, bueno, ya desde la antigüedad, desde la época talmúdica, los sabios se sientan a discutir cómo celebrar Purim. Es de las fiestas a las que más le dedican discusiones. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo celebrar Pesaj? Las instrucciones están más o menos claras en la Torá. O sea, agarras el cordero, o sea, se lo tiene que acabar, si te sobra cordero, tráete a la familia de junto, etc. Hay una serie de instrucciones precisas que se han tenido que ir adaptando con el paso del tiempo, pero bueno, partes de una instrucción precisa. Aquí no había nada. Entonces, bueno, se empieza a establecer, digamos que la forma normal, la forma tradicional. Entonces, todo empieza con el ayuno de Esther, el día 13 del mes de Adar. ¿Por qué? Porque en el texto, en el libro de Esther, se cuenta cómo Esther tomó a todas las mujeres y antes de ir a la negociación con el rey para exhibir la traición de Amán, ella misma hizo un ayuno con sus concubinas, bueno, no sus concubinas de ella, sino con las demás muchachas, todas las damas de compañía, pues. Hizo un ayuno con ellas, entonces hay una celebración, con esto empieza, digamos, todo el ciclo de celebración, más bien, que es el ayuno de Esther, que se celebra el 13 de Adar, Purim es el 14. A menos que Purim vaya a caer en Shabbat, o sea que el 14 de Adar vaya a empezar el viernes en la tarde, entonces como se supone que todo el viernes hay que estar preparando la comida para el Shabbat, para no obligarte a ayunar mientras estás preparando comida, o sea, si ya el ayuno es cruel, ayunar mientras preparas comida es triplemente cruel. Entonces, para que no pase eso, en ese caso, el ayuno se traslada al día anterior, es decir, al jueves, o sea, al 12 de Adar. Si cae en cualquier otro día de la semana, se hace normal. Bien, luego viene ya la celebración propia del Purim, que es el 14, pero aquí también sucede algo curioso.
Según el texto bíblico, el día 14 se da la batalla, la madre de todas las batallas, entre judíos y amigos de los judíos. Interesante también este detalle, porque el libro de Esther menciona que los judíos no estuvimos solos en ese momento, sino que se levantó mucha gente no judía para apoyar. Y así ha sido siempre. Es decir, o sea, en la guerra que ha implicado el antisemitismo contra el pueblo judío, siempre se ha levantado una gran cantidad de gente no judía que ha entendido el trasfondo humano de todo esto y ha dicho, o sea, esto no está bien, y se han puesto en contra del antisemitismo. O sea, puedo poner, por ejemplo, un caso muy significativo, el de Dietrich Bonhoeffer, que es un teólogo luterano de los años 30, una de las mentes más brillantes dentro de la iglesia luterana, y que cuando ya se vio inmerso en todo el problema que representaba el nazismo, su activismo político anti-nazi y pro-judío fue tremendo. O sea, él al final de cuentas es capturado y condenado a muerte porque estuvo involucrado en el complot para matar a Hitler. O sea, a ese nivel era su compromiso religioso de decir, este es un caso extremo, hay que matarlo. Y se involucró hasta el fondo y lo pagó con su vida. Entonces, en ese sentido también el libro de Esther retrata perfectamente cómo ha sido esta dinámica. Pero entonces, bueno, el texto bíblico dice que esa batalla se prolongó un día más en la capital, en Shushan. Entonces, lo que termina por establecerse como costumbre en la antigüedad es que en las ciudades amuralladas se celebraba Purim durante 2 días, el 14 y el 15. Obviamente ya ahorita no existen ciudades amuralladas, pero entonces eso se sigue haciendo en Jerusalén. La festividad de Purim en conmemoración, bueno, más bien como eco de esa costumbre de la antigüedad, se celebra durante 2 días. Tenemos aparte el Catán Purim, porque bueno, resulta que Purim se celebra en el mes de Adar, y el calendario hebreo tiene una serie de particularidades muy chistosas que tenemos pendientes, ¿no? Algunas charlas sobre el calendario hebreo, pero bueno, entre ellas una es que como los meses se basan en el ciclo lunar, un año lunar, o sea, 12 meses lunares tienen 354 días. Entonces, inevitablemente, cada 4 años vas a tener un año de 12 meses lunares, otro año de 12 meses lunares, otro año de 12 meses lunares, y el siguiente es de 13 meses lunares. Si quieres que al siguiente año Pesaj siga cayendo en primavera. Pero entonces, como se tiene que agregar un mes cada 4 años, el mes que se agrega es Adar. Entonces tenemos cada 4 años Adar Aleph y Adar Bet, o sea, Adar primero y Adar segundo. Cuando sucede esto, Purim se celebra en Adar segundo, se celebra el 14 del segundo mes de Adar, y entonces el 14 del primer mes de Adar celebramos un Purim chiquito, Catán Purim, es así como le llamamos. Entonces, digamos, estas son las costumbres generales. Luego, los sabios establecieron 4 ordenanzas específicas para esta festividad, o sea, 4 cosas que todo judío debe hacer en Purim. La primera en el orden de eventos sería la Kriyat Megilá o lectura de la Megilá. Es una ordenanza que todo judío debe estar presente para escuchar la lectura del rollo de Esther. Es un servicio de los más largos que hay dentro del ritual judío. Pues imagínense, hay que leer todo el libro. Digo, no es un libro muy grande, uno lo puede leer en una sentada, pero que si te tardas, te echas tu par de horas ahí leyendo, ¿no? Pero entonces tienes que ir al lugar, o si no, por lo menos en tu casa tienes que hacerlo, pero tienes que estar presente en un lugar donde se lea completa la Megilá Esther, el rollo de Esther. Normalmente se hace en la sinagoga. Se hace el 14 de Adar en la noche, o sea, en este caso va a ser el miércoles en la noche, y se vuelve a hacer el jueves en la mañana. Son los 2 momentos en que se hace la lectura. No se hace la mitad y la mitad, no, naranja, se hace completo y completo. Si el día en la noche no tienes tanta paciencia, te aguantas. Si al día siguiente todavía estás crudo por la parranda, te aguantas. O sea, hay que leerlo y escucharlo completo y completo. Tenemos también el Mishloach Manot, que es una de las costumbres más simpáticas, porque también ahí está el texto bíblico, que la gente se mandó regalos, pero la costumbre aquí es regalar comida. Entonces, siempre está uno así con pendiente, bueno, a ver, ahora que me van a regalar, ¿no? El chiste es regalar comida, hacer un regalo de algo que se pueda comer y que por lo menos, dicen los sabios, la porción tiene que ser la equivalente a una comida, digamos, normal. Y
eso es una costumbre entre judíos. Está la otra costumbre, una costumbre paralela, que es la de hacer caridad con los pobres, hacer tzedakah con la gente necesitada. Y lo que los sabios establecen es que si les vas a dar, por ejemplo, dinero, que es lo más práctico, el dinero que tiene que ser el equivalente al necesario para poder pagarle una buena comida. O sea, todo está en función aquí de la mano. Qué raro, ¿no? Todo está en función de la comida. O sea, de ahí el viejo chiste de Billy Crystal, ¿no? O sea, las fiestas judías, sí, claro, querían matarnos, no pudieron, a comer. O sea, todo gira siempre en torno a esto. Entonces, está por una parte esa cuestión de regalarle comida a los judíos y a los necesitados, regalarles algo que tenga el costo equivalente a una buena comida. Y está obviamente el Seudat Purim, que es la cena que haces ya en tu casa, que tiene que ser, ahí los sabios nada más dicen, una cena especial, es decir, no tiene que ser lo que cenas normalmente, tiene que ponerle algo más. Viene una ampliación de este concepto, y como se trata de una festividad cívica, no es algo religioso, como se trata de una festividad que les decía, va a lo profundo del alma y representa una razón para sentirse verdaderamente felices de lo que representó esa liberación. Entonces te dicen los sabios que tienes que beber mucho. Vienen ahí las diferentes versiones. Entonces, más bien, lo que dice el Talmud es esto: tienes que beber hasta que no sepas si el rabino está bendiciendo a Mordejai o maldiciendo a Amán. Lo voy a decir en mexicano, hasta no vernos, Jesús mío. Es el equivalente cultural. Entonces, y viene la bronca de la interpretación, porque obviamente pues no faltó por ahí algún rabino que seguramente tenía problemas del hígado y no podía beber tanto, o tenía una esposa que lo regañaba y no podía beber tanto, y tuvo que decir, bueno, eso no significa que te caigas de borracho. Entonces, la tendencia moderada del judaísmo dice, lo que tienes que hacer es esto: bebes y bebes, bueno, bebes pero moderadamente, y te vas a dormir, para que ya no sepas si el rabino bendijo a Mordejai o maldijo a Amán. La tendencia no moderada, yo me adscribo con esa tendencia, es la que no, bebes hasta que te caigas, hasta que no sepas si el rabino bendice uno o maldice al otro. La idea, al final de cuentas, como lo van a resumir los sabios desde el Talmud hasta la era jasídica, es: tienes que beber un poco más, o sea, los que buscan el equilibrio entre ambas, tienes que beber un poco más de lo que normalmente bebes o de lo que resistes beber para que te pongas de buenas. Que obviamente también ahí se pueden salir por la tangente los que dicen, no, es que yo me pongo de impertinente, mejor no bebo. Sí, está bien, si ese va a ser el plan, mejor no bebas. Pero es curioso, o sea, es una festividad en donde el judaísmo fomenta las actividades alcohólicas, ¿no? Y aquí lo que les puede llamar a muchos de ustedes la atención es obviamente que sí hay una diferencia cultural importante con la tradición cristiana, donde en la tradición cristiana este tipo de hábitos, costumbres o prácticas son mal vistas, y entonces intentan inculcarle a la gente que se mantenga lejos de la bebida, excepto en el carnaval. Pero nótese, en la lógica cristiana, en la lógica cultural occidental, la cuestión es que como que el carnaval es un paréntesis donde se vale hacer lo que uno quiera. Es decir, es un momento donde las leyes no aplican, entonces ahí sí puedes hacer lo que se te pegue la gana. No porque sea algo bueno, sino porque no necesariamente no es algo bueno, pero es un momento en que no es malo. Va a pasar también dentro de la tradición cristiana en lo que es la llamada Noche de San Juan. Hay una lógica astrológica en este sentido, de que si Jesús nació el 25 de diciembre, o sea, en el solsticio de invierno es el nacimiento del bien, entonces en la parte opuesta del año, en el solsticio de verano, es el nacimiento del mal. Y esa es la fiesta de San Juan, por ahí del 21-22 de junio. Entonces, en la lógica medieval este día es donde pasa todo lo malo, donde nace el mal. Entonces, como que esa noche es un paréntesis en el universo y podemos destramparnos como se nos pegue la gana. Escuchen la canción de Serrat, es muy ilustrativa en este sentido, la canción La Fiesta. Ya es uno de sus éxitos viejitos, pero la pueden encontrar fácilmente en YouTube, y cuenta un poco cómo es la fiesta ahí en su pueblo, ¿no? Es en la noche de San Juan, cómo comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Esta es en la versión no censurada, porque hay las dos versiones, bueno, la hizo cuando estaba Franco todavía, pero en la versión no censurada dice,
Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, madreando a una muchacha. Obviamente entiéndase madreando como lo diría un catalán, es decir, manoseando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, el Señor cura sus misas, se despertó el bien y el mal, la zorra, ahí sí es muy duro en la versión original, la zorra rica al rosal, la zorra pobre al portal y el avaro a sus divisas. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Todas las culturas, o por lo menos la cristiana y la judía, tenemos un paréntesis en donde se vale el relajo. La diferencia aquí es que en el concepto del carnaval o en la noche de San Juan es una especie de paréntesis en el funcionamiento moral del universo, donde no se te va a censurar por las cosas malas que hagas. Mientras que en el judaísmo la perspectiva es que no, al contrario, hoy se permite. Hoy es una mitzvah, una ordenanza, beber hasta caernos de borrachos. Entonces, psicológicamente pasa algo importante. El judío se lo toma con más tranquilidad, o sea, porque no es el momento que por fin puedo transgredir. O sea, no, nada más es, bueno, me voy a poner una parrandota con mis amigos. Pero lo sumas psicológicamente un poco más normal, digo, lo prohibido siempre es más atractivo que lo no prohibido, ¿no? Entonces aquí no es una cuestión de cancelación de las prohibiciones, nada más es que a una bola de rabinos se les ocurrió decir, bebe un poco más de lo que acostumbras para que te pongas de buenas. Problemas, por ejemplo, los que somos de carrera larga, como se dice popularmente, bebo un poco más que lo que normalmente bebo, eso está difícil. Entonces, bueno, no, ya mis años ya les empiezo a bajar, ya es como hace 20 años. Pero, obviamente esto, cuando gente que viene del otro contexto cultural, del lado de gente que es cristiana, de repente ven estas prácticas, y sí me ha tocado mucho de que se espantan, pues, pero ¿qué les pasa, no? O sea, ¿cómo se les ocurre que puede haber santidad en esto? Bueno, pues al judaísmo sí se le ocurrió, y siglos antes del cristianismo. A mí no me eches la culpa, ¿no? Yo nada más soy el heredero de toda esa tradición. ¿Qué puedo hacer? O sea, no me voy a lanzar ahorita una cruzada moral contra esto. La idea es fundamental. La dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo. También hay tiempo de emborracharse desde esta perspectiva. Bueno, entonces, de ahí viene este perfil, por decirlo de alguna manera, este perfil transgresor del Purim. Obviamente, recalco, en el judaísmo no se ve como transgresión. Judaísmo simple y sencillamente estamos contentos, estamos de fiesta, estamos celebrando. Pero este dejo de transgresión que se va a complementar, como les decía al principio de la charla, en Italia, finales del siglo XV, con la inclusión de las costumbres carnavalescas, y de ahí va a venir todo este asunto de los disfraces. Entonces, dentro del concepto de carnaval, la cuestión de disfrazarte es básicamente porque estás en esa idea de que hoy no existe el bien y el mal, pero también hoy no soy yo, hoy soy mi disfraz. Entonces, por eso puedo transgredir sin ningún problema, porque no soy yo. En el judaísmo va a ser la otra lógica, la que les planteaba al principio. No se menciona a Dios en el libro de Esther. Dios actuó disfrazado, y por medio de las personas que se involucraron, Mordejai, Esther obviamente, por toda la gente que estuvo alrededor para finalmente salvar al pueblo judío. Entonces, aquí la lógica es otra, y se va a trasladar obviamente al asunto de la comida y al asunto de la tzedaká. Aquí lo que el judaísmo dice es que tienes que hacer estas mitzvot de regalar comida y de darle al pobre, y en esta cuestión del pobre es donde donde justifica la cuestión del disfraz. Preferentemente dale al pobre disfrazado, tú, o sea, no disfraza al pobre, disfrázate tú para darle al pobre, para que el pobre no sepa quién le está dando el apoyo, para que entonces tu mérito sea doble, porque nadie sepa que tú estás haciendo ese beneficio a otro, y que aparte de esa manera se preserve la dignidad del pobre. Entonces, es otra manera de interpretar esta cuestión del disfraz, que obviamente ajustada a la ética judía, y es donde insisto, o sea, es un intercambio cultural muy evidente, y es un enriquecimiento cultural. Ya cuando uno lo ve en ese sentido, sí son varias cosas importantes. Por ejemplo, una muy concreta, esta cuestión de que se me inculca que tengo que dar, y que no tengo que ponerme en el plan pedante, yo di. O sea, no, te disfrazas
y que nadie sepa que tú diste. O sea, tienes la obligación de hacerlo y no tienes derecho a pedir ningún aplauso por eso. Quienes conocen en el Nuevo Testamento seguramente recordarán una frase que ahí también se recopila y se pone en boca de Jesús, que es parte de esta ética judía, que dice, o sea, no tiene mérito, dice, bueno, textualmente dice, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Es decir, no eres una monedita de oro por hacerlo, es tu obligación compartir con los que están necesitados y hacerlo con dos puntos importantes. Uno, hacerlo de tal manera que no infle tu orgullo, que al contrario, lo hagas de una manera que exprese humildad y por eso te disfrazas en Purim. Y dos, respetando siempre la dignidad del otro. O sea, la tzedaká, el compartir con los necesitados en el judaísmo, no puede ser posible, no se hace bien, si no se hace respetando siempre la dignidad del otro. Entonces, bueno, en ese sentido, este es el marco donde Purim es diferente, la interpretación, pero en el sentido práctico, les decía, se llega básicamente a lo mismo, una fiestota. Y obviamente empiezan a circular las diferentes recetas. La más famosa, la que nos mencionó Mónica hace rato, los osnei Haman o Hamen Tashen en Yiddish, orejas de Amán, que son unos triangulitos así de más o menos, básicamente una galleta con mermelada en medio y la receta tradicional con semilla de amapola. Dicen que sí pone, o sea, ella dijo que no se sube, pero la perspectiva tradicional, perdón, dicen que sí pega, digamos que sí pega raro. Digo, obviamente no es equivalente a comerse una grapa de cocaína. Bueno, al final de cuentas la cocaína se saca de allí. Que el chiste era esta cuestión de ponerte de buen humor, ¿no? O sea, como que sí, algo percibían que haciéndolas con esa semilla te ponías un poco más de buenas de lo normal, tal vez un poco más frenético. Obviamente hay una gran cantidad de factores externos que van a nutrir estas costumbres que van surgiendo y se van consolidando. Lo del alcohol tampoco es accidente, perdón, y es, por ejemplo, el hecho de que las costumbres más extremas vienen del judaísmo ashkenazí, que es un judaísmo construido en Europa del Norte, donde hace un montón de frío. Entonces, por ejemplo, tenemos relatos jasídicos donde el Rebbe va caminando en el desierto, ya no puede más, está a punto de desfallecer, dice, ya me quedé muerto aquí, es invierno, ya le duele sacar las piernas de la nieve y seguir dando pasos. Pasa una carreta, le dicen súbete, y bueno, ya se sube atrás y dice, casi la libré, pero todavía me vengo medio muriendo, congelando, y ve que el tipo de la carreta trae agua en unas barricas, y dice, bueno, o sea, tengo la garganta seca, no se va, o sea, no pasa nada si le tomo un vaso de agua. Y se sirve un vasito y se lo toma, y yo, milagro, resulta que no es agua, que es vodka. Pero pues cuenta este Rebbe que inmediatamente sintió como el alma le volvió al cuerpo. Entonces dijo, no, ya, o sea, regla de hoy en adelante, vodka cada noche. Entonces, sí. Y se vuelve una costumbre, por ejemplo, en el hasidismo, pues imagínense un invierno a 30 o 40 grados bajo cero, o sea que terminando los rezos en la sinagoga, se iban a la casa del rabino o ahí mismo a celebrar el Oneg Shabbat y lo celebraban con vodka. O sea, sí, hacían el kiddush con vino, porque esa es la tradición, pero ya después de eso olvídenlo, o sea, vodka, pues, que si no tomas eso no te mantienes caliente. Entonces, imagínense esos judíos leyendo una instrucción del Talmud que dice, tienes que tomar un poco más de lo que normalmente tomas. O sea, por eso pasa lo que pasa. Pero se vuelve un fenómeno interesantísimo que va muy, digamos, impregnado de la idea judía de lo que es la santidad, es decir, de que la santidad no consiste en esencia en que dejes de hacer unas cosas y hagas otras. Digo, claro, si hay una ética y una moralidad, pero eso es ética y moral, no santidad. Tú puedes ser una persona perfectamente ética y moral sin que eso te haga un santo. La santidad ya es el nivel, la conciencia con la que haces las cosas. O sea, el judaísmo dice también en esto, porque dice la Torah, todo lo que Dios hizo es bueno. Ni modo, también hizo el alcohol. Entonces, también esto se puede hacer
de una manera santa. Santo significa al final de cuentas separado para un oficio especial. Entonces, en el momento en que por medio de la festividad le das un sentido especial a esto, se vuelve santo. Aquí el detalle es que estamos hablando de una fiesta cuyo significado, les repito, pega en lo más profundo del alma, porque el problema del antisemitismo lo seguimos teniendo. Que de hecho estamos en otra fase, en otro trance, en otro lapso, donde en muchos lugares irracionalmente se está incrementando, como si la humanidad no entendiera. O sea, otra vez, Francia, lo que sucede, o sea que no, uno de repente ya no sabe qué da más coraje, si que un musulmán extremista se mete a un restaurante, a una tienda kosher, y mate a la gente ahí solamente porque son judíos, o que luego salga Barack Obama a decir, no, él entró a esa tienda por casualidad, y mató a la gente que estaba ahí por casualidad. O sea, es difícil decidir qué da más coraje, si el antisemitismo como tal, directo y agresivo, o el antisemitismo, porque eso no es otra cosa, del que lo quiere negar y a fuerzas quiere vender otra imagen. Entonces, es algo con lo que seguimos lidiando año con año, década con década, al punto de que el Talmud dice, hay una parte rarísima del Talmud, dice, va a llegar un momento en que todas las fiestas judías serán olvidadas, dice, menos Purim. Esta es la única fiesta que nunca se va a dejar de celebrar. No quiero creer que sea por la cuestión de la bebida, pero sí una cosa es definitiva. Lo voy a repetir, lo voy a decir otra vez. Llega a lo más profundo de la conciencia histórica judía el relato ficticio o no ficticio, que lo decidan los historiadores, que lo decidan los especialistas, pero de todas maneras es un retrato tan perfecto de la dinámica de la xenofobia, no nada más del antisemitismo como caso concreto, sino de la xenofobia en general, que parece mentira que aún siglos antes de que empezara a darse este fenómeno de manera consistente y sistemática, de que tomara forma como dinámica social el antisemitismo, ya un libro lo prevé, lo explica, lo retrata y lo resume de una manera sorprendentemente exacta. Por eso también el Talmud dice, y los sabios judíos lo repiten, cada generación existe un Amalek, existe un enemigo de Israel. Según la Torá, Amalek es uno de los pueblos cananeos que cuando Israel viene en el proceso del éxodo, los amalecitas atacan por detrás, atacan de retaguardia, atacan a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Entonces, hay una orden brutal y contundente en la Torá que dice, borrarás a Amalek, que no quede memoria de él. Bien, todavía en el libro de Esther aparece una amalecita, Amán, Agageo, es identificado como alguien descendiente de Amalek. Entonces, por ejemplo, esta ordenanza de borrarás a Amalek se aplica hoy de una manera muy singular y afortunadamente pacífica. Digo, no tenemos a nadie identificado como descendiente de Amalek, así que no nos sentimos con la obligación de andar matando gente. Pero la mitzvah, la ordenanza, se cumple de esta manera. Cuando un sofer va a empezar a escribir, está haciendo un Sefer Torah, ya sea que lo vaya a empezar o que vaya a reiniciar su trabajo, para probar que la pluma esté bien, que la tinta esté bien y que el papel esté bien, toma un pedazo de papel, escribe la palabra Amalek y entonces la borra, para cumplir la mitzvah de borrar el nombre de Amalek. Entonces, de esa manera ya corrobora que todos los materiales están listos y se pone a trabajar. Pero bueno, es una forma simbólica de cumplir esa mitzvah, pero aunque no tenemos identificados descendientes de Amalek, lo que sí dice el Talmud es esto: cada generación tiene su Amalek. En cada generación el pueblo judío se tiene que enfrentar con un enemigo de esa magnitud. Entonces, es decepcionante, o sea, ver que dices, bueno, ¿cuándo se escribió esto de Esther? ¿Quién sabe? O sea, y si fue histórico, estamos hablando de algo que ocurrió por el siglo V, antes de la era cristiana, hace 26 siglos. Si no fue histórico, si no es una construcción legendaria o mítica o lo que quieran, que se redactó durante todavía el periodo helenístico, pero antes de la guerra macabea, porque no tiene vestigios de que ya haya acontecido la guerra macabea, se escribió hace 24 siglos. Si se escribió por ahí de la guerra macabea, hace 23 siglos, 22, 23 siglos.
Entonces, bueno, nos dice, sí, claro, pues la humanidad era salvaje, brutal en ese tiempo, todavía sacrificaban humanos, todavía sacrificaban animales a porrillos y con charcos de sangre escurriendo por todos lados. Sí, o sea, esa primitiva humanidad, claro que se podía pelear por eso, o sea, claro que había Amaleks en todos lados, pero no. O sea, es increíble, es irracional ver a Mahmoud Ahmadinejad en la ONU diciendo, hay que destruir un país. Y por cierto, ¿cuál país? Siempre el mismo país. O sea, no estamos haciendo una cuestión de comparación, de analogía de lo que pasaba en aquel tiempo en China con lo que pasó ahorita en la ONU. Es otro persa, o sea, otro tipo en Irán, digo, porque todo esto de estar sucediendo en Irán, diciendo que hay que destruir a la misma nación. O sea, de veras, uno como historiador, sí, soy judío, por eso me he dedicado a la historia, me he dedicado a las cosas frías. Uno quiere decir, no, yo no me voy a tomar las cosas por el lado mitológico, ni me voy a creer cualquier cosa, quiero ser racional, quiero ser objetivo, no quiero pensar que hay cosas mágicas aquí metidas, y de repente veo en la ONU a un iraní diciendo lo mismo que otro iraní hace 2500 años, digo, carajo, el mundo funciona como relojito. Entonces, esa es la genialidad del libro de Esther. En este sentido no es histórico. Lo que está ahí escrito sucede, está sucediendo todo el tiempo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Ahí sí, el judaísmo de fondo no es muy del gusto de la gente que le encantan las cosas apocalípticas, así de hasta que venga Mashiach y el reino mesiánico y Dios baje del cielo y nos agarra cachetazo a todos y nos haga entender. No. El judaísmo esencial dice hasta que entendamos, hasta que nosotros mismos completemos nuestro proceso de corrección. Ya el libro de Esther nos da una pista de cómo se deben hacer varias cosas. Una, la parte feminista me gusta. O sea, Vashti, la reina, no tenía tampoco por qué estar haciéndole caso a las tarugadas que se le ocurrieron a su esposo, nada más porque fuera el rey. Dos, una cuestión muy interesante que nos deja el libro de Esther es que al final de cuentas Mordejai y Esther eran judíos asimilados a la cultura persa. O sea, no eran la imagen del judío ultraortodoxo de sombrero y bucles y faldota a la mujer y la cabeza cubierta. Más bien, la forma en la que los retrata, estamos hablando de judíos completamente asimilados a su entorno cultural. Pero también ellos son importantes. O sea, la liberación no siempre va a venir de judíos de sombrero y barba. A veces también vienen de judíos más bien ya muy impregnados en otro contexto cultural, que tal vez incluso Mardoqueo le da una recomendación a Esther muy rara, le dice, no digas que eres judía. Cuando está todo el concurso para escoger reina, dice, no les digas que eres judía. O sea, eran judíos asimilados a ese contexto, y de ellos vino la liberación. Entonces también el libro nos enseña que al final de cuentas todos los judíos somos iguales, pero no nada más los judíos somos iguales. Así como tenemos esos enemigos, tenemos también un montón de amigos. Es decir, el punto aquí es entender que en última instancia, en la lucha contra la xenofobia, somos la misma humanidad. Entonces, el libro de Esther retrata maravillosamente bien ese detalle, de que la lucha que enfrentan al final los judíos, no la enfrentan solos, la enfrentan con gente que se pone de su lado. Y obviamente la otra parte que es maravillosa del libro pues es que nos dice que no podemos hacernos de la boca chiquita a la hora de organizar fiestas. Es decir, al final del libro dice, se instituyó que el 14 de Adar se va a celebrar la fiesta de las suertes, es decir, la fiesta de Purim. Se establece como una norma allí. Entonces, les digo, es un libro escrito, si no lo inspiró Dios, lo escribió un brujo, o sea, con su bola de cristal, y perfecta la bola de cristal. La capacidad de retratar una dinámica humana que se repite, y se repite, y se repite, y se repite, es increíble. Y por eso la insistencia judía de celebrar, y celebrar, y celebrar, y celebrar. Y al punto que llega esa frase tan extraña del Talmud, llegará un día en que todas las fiestas dejen de celebrarse, menos Purim. Esa la vamos a seguir recordando. Obviamente esto no tiene que entenderse de manera literal, pero sí tiene que entenderse en el sentido de que si se trata de derrotar la xenofobia y el racismo, entonces sí vale la pena que la humanidad lo siga celebrando y celebrando y celebrando.
porque es la manera en la que no quitamos el dedo del renglón. A grandes males, grandes remedios, podríamos agregar a grandes remedios, grandes fiestas. Entonces, justamente para que tampoco se pierda el interés, para que tampoco se pierda de vista todo lo trascendental y las implicaciones de esto, el hecho de que la fiesta sea estrambótica, disfraces, comida, hasta con amapola. Estábamos discutiendo si pega o no pega. Dicen que no. A mí me habían dicho que... ponerle pasitas. Pues no, o sea, las pasitas también pueden tener lo suyo. Pruébenlo con... Sí, mucha fibra, suelta la barriga. Pruébenlo con nuez de la India, ¿no? Es así, después del cuarto o quinto kilo es alucinógeno. Al estómago le va muy mal, pero... Aquí el caso es... como que en Purim todo se convierte en exagerado. Entonces, bueno, la manera más emblemática de representar esta exageración es durante la lectura de la Megilá. Se menciona como unas 80 veces el nombre de Hamán, y como la Torah dice, borrarás la memoria de Amalek, y Amán es descendiente de Amalek. Entonces, ya cuando el Baal Ikro, el que está leyendo, va a llegar a un punto donde se va a mencionar a Amán, te empiezan a hacer caras, te empiezan a hacer señas para que saques tu matraca, de tal manera que cuando dice Amán todo el mundo esté de putas. Digo, obviamente a los niños les damos matracas así chiquitas, porque no pueden ser así, pero sí se pueden encontrar de repente uno que otro loco con su matraca de esas tamaño Estadio Azteca, dándole vueltas. ¿Por qué? Porque la matraca hace un sonido, la onomatopeya sería rash, 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 es muy parecido, y en hebreo maldito se dice rasha. Entonces es la forma en la que se le dice a Amalek, o sea, que nos oiga en el infierno, que todavía lo seguimos riendo de él, ¿no? Y cuando llega el capítulo 9, es el más difícil de todos. Estaba platicando con un amigo que lo estaba estudiando esa tarde, me decía, es que esto es un relajo leer este capítulo, porque él va a hacer la lectura el miércoles allá en Betel. Cuando llega al punto donde ahorcan a Amán y a sus hijos, hay que decir con una sola toma de aire los nombres de todos los hijos, los 10, o sea, es una lista de 10 nombres que hay que decir sin respirar, porque no se merecen un segundo aliento. Entonces, digamos que son las dos formas en las que durante el rezo, durante la lectura, volvemos a enfatizar esos detalles de que existe algo que la humanidad tiene que desterrar. Al final de cuentas, entre lo que tenemos en la Torah y lo que tenemos en el libro de Esther, a eso vamos. Existe algo que la humanidad tiene que desterrar. Esa parte de su instinto xenófobo, racista y cobarde. Xenófobo y racista está perfectamente claro en el libro de Esther. La incapacidad, la indisposición de identificarte con el otro y querer destruirlo. Y cobarde, porque esto siempre es cobarde, lo que hace Amalek en la Torah, de atacar la retaguardia, atacar a las mujeres, a los niños, a los ancianos. El racismo es así. El racismo esencialmente, su dinámica siempre no es atacar al que te puede dar batalla. O sea, le disparas al latino cuando está desarmado. O sea, de loco la policía, una tropa de policía racista se va a poner a dispararle a latinos que estén armados. Saben que le van a contestar. La dinámica racista es, en esencia, fruto de la inseguridad y de la cobardía. O sea, por eso, por ejemplo, la Shoah tiene que ser estructurar toda una maquinaria de muerte para irte contra, no nada más contra un pueblo. El nazismo se fue contra un montón de gente. O sea, pero tienes que construir toda una maquinaria para asegurarte que tienes la ventaja. O sea, si a puño limpio, esos anuncios que pueden ver en las funciones de box, los hombres usan los puños y que se ven dos ejércitos que chocan pero nadie lleva armas, todos llevan guantes de box. Digo, sería maravilloso que así fuera, ¿no? Pero no. Hay toda una cobardía implícita en esto. Entonces, todo el ruido que hacemos en la sinagoga, en el momento en que se menciona a Amán, o esa manera tan rara, esa costumbre tan rara de leer los nombres de los 10 hijos, y esta cuestión de que aparte, entrar a una sinagoga en Purim, vamos,
es todo un show visual, todos los niños disfrazados de cualquier cosa, ¿no? Se vale de todo, o sea, generalmente los disfraces son pues de temáticas infantiles normales, de superhéroes, de personajes de Bob Esponja, de lo que quieran, o sea, ni siquiera tiene que ser una temática forzosamente bíblica. Claro, no faltará quien llegue de Amán, o de Josnei Hamán, o de Haman Tashem, no llegará quien llegue disfrazado no faltará quien llegue disfrazado de galleta, pero me refiero, es todo un show visual. En el momento en que estás allá adentro, viendo a todo el mundo disfrazado, en una de esas, en Betel, a los rabinos y a los cantores se les ocurrió disfrazarse de payasos, se veían siniestros en realidad. Como no, parte del show. En otra se les ocurrió disfrazarse de mariachis, en otra de pitufos, ahí también se veían siniestros. Bastaba con que se pusieran el suéter azul y el gorro blanco, pero no, o sea, la renta de los disfraces incluyó un maquillista que llegó a pintarlos de azul la cara y las manos. No, las manos llevan guantes blancos. De azul, les pintaron de azul la cara, pero ya con el sudor del disfraz, del maquillaje, el azul se empezó a ver tornasolado, o sea, metálico. O sea, no parecían pitufos, parecían droides feos aparte, pero bueno, es Purim, se vale. El chiste es, claro, los niños tienen un poco más de miedo a la hora de acercarse, pero ni modo. Entonces, es todo un show. Es complicado analizar todo el aspecto psicológico. Ya les expliqué una parte de cómo se diferencia de la cultura occidental. No se ve como una transgresión, sino también esto tiene su momento y tiene su lugar, y hemos decidido unilateralmente, los judíos, que el momento y lugar es Purim. Entonces, no me busquen el jueves, por favor. Probablemente me vaya yo a estar reponiendo de una... bueno, y aquí termino con esto, la costumbre. Bueno, se termina todo el show en la sinagoga, después de hacer ruido con Hamán, después de los disfraces, la comida, o sea, comida opípara, como de costumbre, como nuestras costumbres. Y bueno, ya entonces los adultos pasan a la fiesta y se van a celebrar. Muchos se emborrachan, muchos no, o sea, es más la fama que tiene la fiesta. Admito que algunos hemos colaborado en esa fama, pero, o sea, no crean tampoco que es universal que todo el mundo se cague borracho. No es cierto, o sea, muchos tienen problemas de salud y no lo pueden hacer. Otros simple y sencillamente no lo acostumbran. O sea, nos dicen, bueno, yo normalmente me tomo 2 cervezas y ya, no puedo más. Bueno, esta vez me tomo 2 y un trago y ya cumplí la mitzvah. O sea, no tengo tampoco que dedicarme a los excesos, ¿no? Al día siguiente, obviamente, en la mañana se pretende que todo el mundo esté otra vez en la sinagoga para la siguiente lectura de la Megilá. Y luego, después de la comida, ahí sí viene una tradición hasídica o ashkenazí, muy característica del judaísmo ashkenazí, que es que ya el segundo día, después de la comida y antes del rezo de Arbit, que es con lo que empieza el día siguiente, ahí es en donde sí te tienes que poner hasta atrás, hasta caerte de borracho. Y lo divertido es que te dan como 3 o 4 horas. Entonces, o sea, es literalmente ahí sí sentarse. Ahí sí varios rabinos ashkenazí o gente ashkenazí lo hace, de sentarse, poner así las botellas de alcohol en la mesa y órale, una tras otra. Que de aquí, o sea, tenemos que llegar a Arbit ya de pie. Entonces tenemos como media hora para emborracharnos y las otras 3 horas para reaccionar. Eso se da, obviamente no es una costumbre universal, solamente en ciertos círculos, pero digamos que esa es la segunda tanda, que es donde sí hay que, según esa tradición, beber de manera excesiva. Y bueno, digamos que de esa manera termina Purim. Obviamente uno tiene alguna resaca del demonio. Ya me tocó llegar al rezo de la mañana así encaminando en zigzag, pero es divertido. En esa ocasión, después de la fiesta, ni habíamos dormido. Un amigo y yo nos fuimos en vivo a un rezo de sirios o ultraortodoxos. Me llevó ahí. Bueno, éramos los únicos que íbamos en fachas, pues llevamos todo el día vestidos igual. Yo no me disfracé esa vez, pero iba vestido igual que había andado todo el día. Íbamos con un tufazo, obviamente. No estábamos cayéndonos de borrachos, pero sí habíamos bebido bastante. Y es muy chistoso como, pues yo llego cualquier día hacia cualquier sinagoga y me corren, o sea, no me dejan ni entrar. Pero sí es muy interesante cómo cambia toda esta lógica cuando es Purim. O sea, nos vieron llegar así, adelante, pasen. O sea, no me pregunto, digo, obviamente yo no soy de esa comunidad, pero sí les, bueno, tú, ¿cómo te llamas? ¿Qué familia? Etcétera. Ya pasamos arriba, este cuate era amigo del rabino. Y ya en el rezo nos prestaron el talit, los tefilín, etcétera.
levantaron un donativo, esta cuestión de que se hacen donativos para los pobres. Entonces levantan un donativo, mi amigo dio 500 pesos, fue el que más dio de todos los que estábamos ahí, éramos como 150 gentes, hombres, era un rezo de puros hombres, las mujeres estaban cotorreando, literalmente a fuerza, no, evidentemente no querían echarse la segunda lectura. Y como mi amigo fue el que más donó en el donativo, le concedieron el honor de ir al Arona Kodesh y sacar el rollo de Esther y pasearlo y llevarlo a la Bima para que se leyera. Y como yo iba con él, me dijeron a mí, tú escóltalo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos los dos, todavía zigzagueando frente a una cosa. Y yo por dentro sí, en el poca razón que me quedaba pensando, esto solamente pasa en mi religión. Los dos más borrachos van a tener el honor de pasar el Sefer Torah. Eso es Purim. O sea, es uno de los momentos, al final de cuentas, ya cuando uno lo entiende, es uno de los momentos más emotivos de la religión judía, porque insisto, tiene que ver con toda nuestra historia, tiene que ver con lo que tengo que ver todos los días todavía en televisión, cuando veo noticias en la ONU, cuando veo noticias de guerra en Oriente Medio, cuando veo declaraciones de Barack Obama. No, o sea, parece que no existe una festividad más vigente que esta, y nuestro voto como judaísmo, como comunidades judías, como la comunidad judía aquí, como individuos, nuestro voto sigue siendo que de esta manera sigamos construyendo esa corrección para que llegue un momento en que esto no tenga que suceder otra vez. Lamentablemente sigue sucediendo, entonces, pero seguiremos festejando.